Gracias, presidente. ¿Se me escucha bien con mascarilla o...? Perfecto, pues la dejo puesta porque aquí pues nadie puede limpiar luego el micro. Muchísimas gracias, gobernador. Es un placer escucharle y escuchar bajo mi punto de vista es mucho sentido común. Voy a empezar mi intervención resumiendo un poco sus palabras y su comparecencia. España tendrá déficits fiscales los próximos años. España estará enterrada en deuda las próximas generaciones y necesitamos un plan nacional de recuperación para el crecimiento de la productividad, para la mejora de la educación y para hacer los mercados laborales más flexibles. Y si no trabajamos coordinados y en busca de consenso todos los grupos de esta Cámara, si no empleamos bien los fondos europeos, no habrá solución para España. Así que llamo a todos a la responsabilidad y a la colaboración. Dicho esto, en su informe, en el informe anual del Banco de España, se hace un repaso de la situación, como usted muy bien ha comentado aquí, desde que comenzara la crisis sanitaria en marzo, o más bien desde que comenzaran las medidas para controlar la pandemia, porque ya sabemos que meses antes ya había indicios del comienzo de la pandemia y su expansión por la población, ¿no? Entonces, ya llegábamos a marzo con una ligera desaceleración en el crecimiento, una ralentización en la creación de empleo. Los impulsores del crecimiento se estaban agotando y, aunque tal y como señala el informe, la economía española había logrado solucionar algunos de los problemas estructurales anteriores, como el déficit exterior excesivo, el elevado riesgo de crédito o el endeudamiento privado, hemos visto, como usted muy bien ha relatado, pues que esas mejoras se han quedado, digamos, en el tintero y todo el tsunami que nos ha venido después pues ha hecho empeorar todo esto porque, como bien ha dicho también usted, la crisis ha puesto de manifiesto de nuevo aquellas reformas que aún no hemos acometido como país y que determinarán nuestro futuro. Así que, pues es momento, y así empezaba mi intervención, de ver si continuamos ese proceso de mejora como país y ese proceso de convergencia con Europa o nos descolgamos definitivamente asumiendo ser una economía de segunda. Por eso, lo primero que quiero preguntarle, señor gobernador, es cuál sería el coste para España de gastar los fondos europeos sin implementar las reformas estructurales necesarias y cuál sería el coste para España si no apostamos por la convergencia con nuestros socios comunitarios y, siendo más concretos, cuáles son los principales destinos que, a su juicio, a juicio del Banco de España, deberían tener los fondos europeos. Por otro lado, hemos visto y hemos conocido estos últimos días pues que la economía española ha destruido más empleo y ha reducido sus niveles de Producto Interior Bruto a unas estancias que podríamos calificar como trágicas, ¿no? Y siendo que la española fue la economía que más sufrió en el confinamiento, pero según los datos adelantados conocidos ayer mismo de gestores de compras, los conocidos como PMIs, también dan lugar a pensar que la economía española está siendo la peor también en la recuperación de la actividad. Y eso nos anticipa a pensar en una destrucción mayor del tejido empresarial, un aumento más pronunciado de la desigualdad y la vulnerabilidad de algunos sectores de la población, como usted muy bien ha remarcado, que amenaza con dejarnos descolgados de la recuperación europea. Y esto nos espera si continuamos gestionando la pandemia peor que otros países y no aprovechamos bien ese maná europeo que le decía en mi primera pregunta. Y ante esta realidad y a la espera de pues que una vacuna contra la pandemia no esté lista para inocular a la población hasta la segunda mitad del próximo año, el Banco de España es optimista respecto a la capacidad de recuperación de la economía española. ¿Y cuáles cree que han sido, señor gobernador, los grandes errores en esta gestión que hacen que España sea el país europeo con mayor incidencia en la segunda ola y la derivada en una crisis económica? Porque más allá de las medidas que se han puesto en marcha para mitigar las secuelas,
de la crisis y mantener las rentas de familias y empresas, la economía se enfrenta en los próximos meses a múltiples problemas que también se han evaluado esta mañana aquí, ¿no? Y si no se actúa sobre ellos de forma eficiente, pues supondrá un derroche de recursos públicos y privados. Por eso necesitamos una evaluación de las decisiones que se han tomado para poder corregir esos errores. ¿Cree usted que las medidas puestas en marcha hasta ahora han sido eficaces o deberíamos introducir cambios en algunas de ellas? Y, en caso afirmativo, ¿cuáles serían esos cambios? Porque nosotros consideramos que se deben de poner en marcha siempre, como se ha hecho, medidas necesarias para salvaguardar sectores clave para la economía, como también se ha citado aquí y se cita en el informe, son el turismo, ¿no? Sin embargo, el mecanismo de los ERTE puede suponer solo un parche si no se toman actuaciones necesarias para evitar la destrucción de empresas, ya que los ERTE podrían convertirse fácilmente en ERES y en los problemas de solvencia, ya que van más allá de los costes de personal. Entonces, le pregunto, señor gobernador, que si cree que hay algunos sectores que deban ser objeto de ayudas estructurales para asegurar su supervivencia y qué medidas, en su opinión, se deberían poner en marcha en sectores como el turismo. Porque, como decía, desde nuestro grupo parlamentario creemos que existe un concepto erróneo sobre lo que pueden hacer los ERTE y consideramos que el Gobierno está instalado en ese error, porque este mecanismo de flexibilidad laboral no salvaguarda el empleo a largo plazo, ya que por sí solo no asegura la supervivencia de las empresas. Y un ejemplo de la falta de comprensión de nuestro sistema laboral es creer que prohibiendo, o mejor dicho, encareciendo el despido, se evita la destrucción de empleo. Así que necesitamos reactivar sectores que están sufriendo con todas estas medidas y, por ejemplo, incido en el caso del turismo, deberíamos reactivar estos sectores con condiciones de seguridad necesarias, estableciendo corredores seguros para la llegada de turistas, medios de rastreo, testeo eficientes y suficientes, con gestión de comunicación de datos y situación epidemiológica más transparente y eficiente, con medidas coordinadas en las que prime la colaboración, la información y los datos. Precisamente por esto, porque hay que dar certidumbre, palabra que usted ha repetido en contadas ocasiones esta mañana, y pensar en el futuro, ¿cuál cree que sería el plan, gobernador, para empezar a retirar las medidas de apoyo a las rentas familiares y de las empresas una vez remitida la incidencia de la pandemia? Porque a largo plazo los problemas son más complejos y requerirán de un nivel mayor, desgraciadamente, que no conseguiremos, porque yo también, como su señoría del PNV, soy poco optimista. Necesitaremos un nivel mayor de consenso que no sé si estamos dispuestos a alcanzar, porque debemos ser todos conscientes, y reitero mis palabras del inicio, de que los acuerdos y la coordinación son eficiencia y tienen un efecto muy positivo sobre el crecimiento potencial de nuestra economía. Las reformas que desde mi grupo parlamentario siempre exponemos son ampliamente conocidas por los ciudadanos y por los miembros de esta Cámara, y la verdad es que me alegra escuchar que estén muy en línea con las expuestas por usted, gobernador, y que son las que entiende el Banco de España, el supervisor, que serían buenas para nuestra economía. Y, yo creo que de esas reformas, usted también ha hecho hincapié, es hablar de la que tendría que ser la definitiva reforma del mercado laboral. Y en este aspecto le pregunto, si usted cree, como creemos nosotros en Ciudadanos, que se está perdiendo un tiempo muy preciado en lo que respecta a la formación de los trabajadores que actualmente están en ERTE, esperando a que algún día mejore la economía y no dedicando las políticas activas de empleo a, por lo menos, transformar una profesión o darles directrices nuevas para los trabajos del futuro. Por último, y debemos desde esta Cámara, como usted también muy bien ha dicho, hacer una apuesta clara por el proyecto europeo a través de la finalización de la unión bancaria y una verdadera unión de los mercados de capitales, con mecanismos para la absorción de shocks, tanto simétricos como asimétricos, que irremediablemente
venir de la mano de una mayor soberanía fiscal europea, donde la armonización de los impuestos sea real y se elimine lo máximo posible de una vez por todas esa competencia tributaria entre países. Cada vez queda más patente que los problemas no se pueden abordar desde una perspectiva exclusivamente nacional, sino desde el prisma europeo, y para ello debemos emprender las reformas que nos hagan converger a Europa, también en relación a las normas que nos damos como sociedad, sin perder de vista las peculiaridades de nuestro país. Muchas gracias.